suena el teléfono. No. Muy bien. Buenos días, bienvenidos a todos a este evento que gracias a la Universidad de Deusto, a la Comercial de Deusto y a Fernando y tanto a la red Alumni podemos celebrar hoy aquí. Y bueno, mis palabras son de bienvenida nada más. Estoy con la tentación de entrar en materia, pero no al lugar. Ya tenemos aquí a magníficos representantes tanto de la industria como de la academia para que nos metamos en materia de lleno. Únicamente mencionar que bueno, pues hemos retomado desde SpaceIF la semana de la ISR después de 2 años de no presencialidad, porque el sentido que tiene estos eventos es también vernos las caras, pero no solo de pantalla, sino que saludarnos, hacer bueno, pues una puesta en común de las cosas y volver poco a poco pues a la normalidad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues un poco este evento presencial aquí en Deusto cumple estas características, ¿no? El tema que se va a tocar hoy es fundamental, ¿eh? No es tanto un análisis técnico financiero de variables, indicadores, sino pues un poco ver la parte de impacto que va a tener todo el proceso de transición energética, pero a nivel de sociedad, a nivel de transición justa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se identifica con el término que no se quede nadie detrás, ¿eh? Entonces, bueno, la parte de transición energética parece que ya tiene unas pautas, ya hay unos compromisos, tanto a nivel público como a nivel privado. Bueno, pues los compromisos de cero, 2030, 2050, bueno, pues hay toda una complejidad, tanto desde el lado de la normativa como de los compromisos, ¿no? Pero el que no quede, que esa transición sea justa, es un elemento fundamental. Como casos recientes de sensibilidad tenemos el incremento, por ejemplo, del coste de la energía, obviamente, lo que ha generado una alarma social muy importante, un poco a raíz de esta situación de dependencia a nivel europeo en cuanto a energía, bueno, pues de Rusia en concreto y lo que bueno, pues ha supuesto, ¿no? Bien, esta es una realidad, o sea, no hace falta, no es un desarrollo teórico, sino es algo que todo el mundo lo ha podido comprobar en el recibo de la luz, algo tan sencillo. Bueno, pues estas cosas pueden pasar, pero no únicamente derivadas de un conflicto bélico, sino bueno, del propio proceso de transición energética. Entonces, el proceso de transición energética pues, supone ir poco a poco cuidando que esto no impacte a nivel social y que realmente, bueno, no solo en los recibos, sino incluso no, o sea, que es fundamental en el proceso de creación de empleo, mantenimiento de las empresas. Todo esto es un aspecto fundamental. Aquí no vale pasar de blanco a negro. No. Los grises, a pesar de que tienen una connotación poco favorable, los grises van a ser necesarios, totalmente necesarios. O sea, la transición no va a ser algo que bueno, de la noche a la mañana se pueda aplicar. Entonces, y es muy delicado, o sea, este proceso de transición, y no estamos hablando de futuros muy lejanos, ¿eh? Las fechas están puestas, el marco regulatorio de la Unión Europea aterriza ya este año, está aterrizando en agosto parte de MiFID, el año pasado ya se pusieron en vigor algunas normativas en cuanto a divulgación de información no financiera, el año 2023 va a ser fundamental también para el aterrizaje de normativa. Y esos compromisos pues tienen ahí las fechas, 2030, 2050, 2050 cero emisiones. Bueno, pues todo esto tiene un recorrido muy corto y ahora hay que ver cómo se toman las medidas para que esto no genere ninguna fractura social, ningún impacto económico insalvable y a ver cómo lo hacemos. Bueno, a ver cómo lo hacemos, lo podemos, o nos van a dar pautas los intervinientes en las mesas y por parte de la academia quien va a hacer la ponencia de presentación ahora. Ya me he comido más tiempo del debido. Le paso a Fernando. También
reitero otra vez el agradecimiento, Fernando, por acogernos aquí en este sitio tan emblemático, esta sala. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Y sobre todo, muchas gracias pues, a Spensiv, a Deusto Business School y a Deusto Business Alumni, pues que han colaborado en montar este día, esta jornada, dentro de la semana de la ISR de Spensiv. Spensiv desde hace muchos años monta su semana de la ISR y desde hace ya varios años, pues desde Deusto Business School, pues colaboramos en montar una de las jornadas. Entonces, insisto, gracias a Spensiv y a Deusto por colaborar en todo este tema. Y hemos cogido este año la idea de la transición justa. La idea de transición justa. Me acuerdo que Andrea González, la subdirectora de Spensiv, y yo, pues hablando sobre qué tema podíamos coger este año, por allí por febrero, pues decidimos, un tema de transición justa, pues es un tema bonito, pues vamos a pensar en la transición justa. Claro, porque es evidente que estamos en una transición energética, estamos en una transición en lo social, estamos en una transición hacia la sostenibilidad, pero como muy bien decía Javier, tendremos que conseguir que en esa transición no se quede nadie atrás, que esa transición sea equitativa. Y es fácil pensar que va a haber problemas, que va a haber problemas serios. Pensemos, por ejemplo, en zonas mineras donde se deja de extraer carbón y se quedan prácticamente sin actividad económica. En España, bien cerquita, recordemos las cuencas de León o las cuencas asturianas. Bueno, pues se crean problemas sociales muy importantes que hay que ver cómo los arreglamos. Yo también pienso mucho en el tema de la digitalización. Hay mucha gente que a partir de cierta edad, tanto en lo personal como en lo profesional, se puede encontrar aislada por los avances de la digitalización. Pues tendremos que ver la manera de hacer todo esto de la manera que sea más equitativo, que el reparto de los beneficios, que los va a haber y muy importantes, sea un reparto justo, pero que también el reparto de las cargas también sea un reparto justo. Entonces, en todo esto, la inversión sostenible puede hacer algo. La inversión socialmente responsable, la inversión sostenible, que de todas estas maneras le llamamos, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos orientar los productos financieros para que el dinero se dirija allí donde socialmente es más interesante? Concretamente en este punto de la transición justa, ¿podemos dirigir el dinero hacia allí donde hace más falta para que no haya gente que se vea especialmente perjudicada por este proceso de transición? Además, en los últimos meses, desgraciadamente, todo esto se nos ha complicado con un problema energético especial derivado de la invasión rusa de Ucrania. Entonces, todo esto nos ha complicado mucho las cosas, con lo cual tenemos que estar continuamente reenfocando, como reenfocando el punto de mira de hacia dónde vamos, ¿no? Hemos estar reenfocado todo el rato, pero yo creo que la idea de la transición justa es una idea que tenemos que tener como muy clara, como muy clara. Y precisamente para Deusto Business School, que es una escuela con unos valores determinados, donde la igualdad, el equilibrio, digamos, la solidaridad son elementos muy importantes en nuestra forma de ver el futuro económico, pues creo que la transición justa encaja perfectamente en lo que son nuestros valores. Y ahí va a haber que hacer un esfuerzo muy importante y la inversión socialmente responsable yo creo que puede aportar bastante en esta línea. Dedicaremos la mañana, bueno, el rato que tenemos de esta mañana, lo dedicaremos a ver ideas sobre todos estos temas. Los 5 ponentes que contamos, un ponente inicial y luego 4 ponentes en una mesa redonda, son gente muy experta que nos van a poder explicar muy bien todas estas cosas y seguro que nos dan ideas. Aquí lo fundamental va a ser ir aportando ideas de por dónde la inversión sostenible y responsable, por dónde puede ir apoyando esa transición justa. Y me gustaría terminar mi intervención con 2 ideas. Yo creo que la transición justa, además de otras muchas cosas, pero también
tiene de alguna manera que basarse en una mayor austeridad. Yo creo que va a ser necesario que la sociedad sea más austera, porque no tenemos recursos en el planeta para que todos consumamos al nivel que estamos consumiendo. Y por supuesto, cuando hablamos de austeridad, hay que pensar austeridad de los que tienen más. Los que no pueden ser más austeros son los que no tienen. Y los que no tienen no pueden recortarse más lo que consumen. Se tienen que recortar lo que consumen los que más tienen. Hay dos pensadores jesuitas que yo he leído con frecuencia. Uno es José Ignacio González Faus, otro es Ignacio Ellacuría. Y escriben muy bien sobre el tema de la austeridad, la sobriedad, que la sabiduría humana tiene mucho que ver con saber ser más austeros y más sobrios. Más austeros y más sobrios, insisto, los que más tienen. Y esto va a ser necesario si queremos que el mundo realmente sea sostenible. Y aplicando esta idea a un punto que todavía nos es mucho más cercano, supongo que todos sois conscientes, por lo menos habéis oído hablar de ello, desde 1980 del siglo pasado, las diferencias salariales y las diferencias de renta en todo nuestro entorno económico, en España y en los países similares al nuestro, han ido aumentando. Desde 1980 hasta aquí, van aumentando las diferencias salariales, las diferencias de renta. Yo creo que eso nos va a acabar llevando a situaciones poco sostenibles. Las enormes diferencias salariales no son sostenibles. Y esta transición justa, todas las transiciones, la mayoría al menos, acaban reflejándose en mayores diferencias salariales. La crisis de 2007, la pandemia, todo se ha acabado reflejando en mayores diferencias salariales y eso no es sostenible. Y no tiene nada que ver con la justicia. Entonces, bueno, por esos campos habrá que ir trabajando. Habrá que ir trabajando y yo lanzo esas ideas porque yo creo que todos también debemos ir pensando en ello. ¿De acuerdo? Bueno, y ya no os aburro más. Vamos a dejar a Massimo Zermelli, que es, digamos, nuestro ponente principal. Entonces, que Massimo Zermelli nos hable sobre la transición justa. ¿De acuerdo, Máximo? Bueno, lo primero, agradecer a los que habéis hablado antes que yo y a todos los participantes. Agradecer a la DBS, agradecer a Alumni en su centenario este año y agradecer a Spensi por la semana y por el espacio, la oportunidad que nos dais de poder reflexionar en esta universidad que, como bien repuntaba y decía Fernando antes, está muy implicada con estos temas. De hecho, veo alguna cara de algún alumno que también está participando en esta jornada, donde en la facultad hablamos de finanza, hablamos de sostenibilidad, hablamos de ética. Somos una facultad que impartimos un curso de ética y ética en las finanzas desde no los últimos 10 años, desde la crisis del 2008, sino que desde hace más de 30. Entonces somos bastante sensibles con estos temas. Entonces, simplemente sumarme a los agradecimientos de los que me han precedido. Y un par de ideas, ¿vale? O sea, lo que me gustaría en mi intervención, que está cargada de muchas expectativas, pero es muy sencilla, es analizar el tema del debate que nos va a acompañar a lo largo de este rato de esta mañana. Luego, hacer una pequeña introducción sobre lo que es un marco conceptual que nos puede servir para trabajar y analizar las finanzas sostenibles y dejar unas ideas para las reflexiones y espacio que luego será retomado en el debate, en la mesa redonda. Entonces, para empezar, simplemente decir que, como muchos de vosotros probablemente sabéis, y si no lo sabéis, aquí lo tenemos, que la transición justa, es decir, el marco dentro de las finanzas sostenibles, es un marco estratégico de inversión. Atención al matiz público y privado. Eso es muy importante y va a ser objeto de la reflexión de los siguientes puntos. Y tiene un fin que creo que ya se ha puesto encima de la mesa y ha sido claro, que es un desarrollo sostenible e inclusivo. Con lo cual, cuando hablamos de eso, lo que estamos poniendo encima de la mesa claramente es que estamos hablando de un marco que nos va a servir para los próximos años, ya que estamos inmersos y lo estábamos antes de la pandemia. La pandemia ha sido un catalizador y lo estábamos antes de la invasión de Ucrania. El conflicto, o la invasión, mejor dicho, en Ucrania ha sido un catalizador, un acelerador de todos estos temas, en optimizar que esta transición ecológica, esta transición energética
sea capaz de no romper el empleo. Es decir, una transición es un cambio de un estado a otro. Y cada cambio, esto lo vemos en casa, cuando movemos las cosas nos empezamos a liar. Dice, pero si yo había dejado las cosas aquí, ¿por qué ahora están ahí? Bueno, cada cambio tiene que ser, en principio, neutro. Nosotros, bueno, la idea que tenemos reflexionando a través de las finanzas sostenibles, no solo que sea neutro este cambio, sino que incluso pueda aliviar, reducir lo que es el gap que antes Fernando decía que hemos ido generando a lo largo de estas décadas, sobre todo desde el 2008, en salarios y en sostenibilidad medioambiental. Porque los recursos no son limitados, o sea, no son infinitos, es decir, son limitados, es decir, los recursos son lo que son. Y tenemos que, entonces, pensar en una transición, repito, lo decía antes Fernando, no es un tema de justicia, lo comentaba al principio también Javier. Aquí el tema de justicia puede ser más amplio. Aquí nos interesa hacer una transición donde nadie se quede atrás, es decir, que sea sostenible. Cuando hablamos de eso, la referencia que tenemos actual son 2 ODS. Probablemente muchos de vosotros estaréis familiarizados con los objetivos del desarrollo sostenible. Estamos enfocando nuestra atención en especialmente 2 de ellos. Uno, el objetivo 8 del trabajo decente y el otro, el objetivo 13, acción por el clima. Es decir, ¿pueden las finanzas intervenir para hacer que esta transición actúe tanto en el objetivo 8 como en el objetivo 13 para que sean lo más justas, ¿vale? Y lo menos impactante posible para, sobre todo, los seres humanos y las personas? Como veis, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático son los grandes objetivos de estos 2 ODS. En el caso concreto, hablamos de la erradicación de la pobreza, que afecta a más de 2,2 millones de personas en el mundo. Hay otro tema que he dejado para el final, en el que creo que es importante el papel que pueden jugar las finanzas. Es el tema del hambre en el mundo y de los alimentos. La FAO nos avisa de lo que viene. ¿Vale? Esto venía antes, pero ahora con el conflicto de Ucrania se ha acentuado. Entonces, ¿cómo pueden las finanzas? Pues ahí está nuestro foco. Y a nivel mundial, el número de empleos necesarios entre 2016 y 2030 para que las personas que acceden al mercado del trabajo se mantenga el ritmo de crecimiento de la población mundial asciende a 470 millones. Ahora mismo, y es noticia de hoy, es noticia de las últimas semanas, tenemos un problema incluso de vacantes, tenemos un problema de flujos migratorios. Ahora mismo el problema del empleo, fuera de las finanzas, fuera de los conflictos, fuera de todo el debate económico, es un problema serio y de sostenibilidad del sistema propio de nuestro modelo de bienestar. Y por último, el trabajo decente, es decir, no solo que los trabajos no se pierdan, sino que los que se generan sean trabajos decentes. Y en esta línea apunta la Unión Europea, apunta a todas las organizaciones internacionales para que hacia ahí vayamos. El segundo punto es la acción por el clima, que seguramente todos conocéis. Hemos detectado con la pandemia que el mundo, claro, parece que solo puede hacer frente al cambio climático si se para, es decir, si nos confinan en casa. Parecía que el mundo había ganado años de vida durante los meses de confinamiento en el mundo y lo que está pasando ahora en China, pero tenemos que hacer sostenible el sistema de producción y el sistema de vida que tenemos sin necesariamente quedarnos encerrados en casa. Es muy importante todo esto, mejorando la eficiencia energética, como bien decía Fernando, es decir, estamos hablando de una transición energética, ¿vale? Estamos hablando de una transición energética que afecta a todos los hogares y más a los hogares que tienen menos recursos. Y luego, reducir la huella de carbono y establecer metas para la reducción de las emisiones de carbono. Eso es lo más importante. Atención, todo esto, las finanzas no lo hacen solos. Podríamos decir que es un modelo de gestión y de gobernanza de cambio multi-stakeholder, es decir, que necesita de diferentes actores. ¿Cuáles son los actores que nosotros hoy nos gustaría analizar hablando de finanzas sostenibles? Bueno, los bancos, en primer lugar, luego las gestoras, en segundo lugar. Fundamentalmente, como veis ahí, he puesto bancos que tienen que ver en esta transición justa no solo un coste, sino que una oportunidad. Y esto ya está emergiendo. De hecho, cuando se valoran las startups, en el mundo ya de las startups, se nota cómo la visión cortoplacista va desapareciendo y emerge como un elemento de evaluación de los proyectos la visión de largo plazo. Es decir, el cortoplacismo lo tenemos que reducir, tenemos que ir pensando, analizando las finanzas en el largo plazo. Entonces, oportunidad más que responsabilidad. Para las gestoras, a la hora de evaluar carteras, es claramente el gran reto y es lo que se está empezando a hacer. Y por último, los inversores, que son los beneficiarios de esta transición, no que los principales actores. Todo esto entra dentro de un marco, resumiéndolo muy rápidamente, que arranca, el momento clave es el marzo de 2018, cuando introducimos el Plan de Acción Europea para las Finanzas Sostenibles, que luego sigue con el Reglamento de la Unión Europea de 2019,
y con la ley española de cambio climático, que dice que en el 2030 tendremos que reducir el 20% de las emisiones de efecto invernadero, con el Green Deal, el Pacto Verde famoso que conocemos todos, sobre todo que se ha puesto de relieve encima de la mesa con la pandemia, y la estrategia de finanzas sostenible, que ha sido actualizada en julio del año pasado, donde se actualiza cuáles son las normas, es decir, lo que es el PAPS de 2018. Es decir, cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Si hasta ahora se hablaba de emitir, crear bonos verdes, promover inversiones sostenibles, incorporar criterios de sostenibilidad al asesoramiento financiero y desarrollar índices de referencia sostenible, todo esto que hemos venido haciendo en finanza, mejorar la integración de la sostenibilidad dentro de las calificaciones crediticias y divulgar, o sea, promover la divulgación entre los gestores de activos de todos los criterios de sostenibilidad y utilizar, esto es importantísimo este punto, el criterio de la sostenibilidad como criterio prudencial. Es decir, no solo tenemos la sana gestión financiera, sino que tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad como otro criterio, incluso a la hora de asignar recursos. Por parte de los bancos, cuando tienen que dar dinero a las empresas, pues uno de los criterios que se pone que es clave es el criterio de la sostenibilidad del proyecto que se está apoyando, que se está financiando. Y reforzar la divulgación de la información sobre la sostenibilidad a través del fomento de los que son los gobiernos corporativos sostenibles, ¿vale? Si todo esto era realidad, ahora es necesidad, es decir, se está haciendo clave. Y nosotros, como os he dicho al comienzo, o sea, este es un poco el dónde estamos. Queríamos ofrecer también un marco que trabajamos desde nuestra universidad, nuestra aportación a estas jornadas, ¿no?, de Spainship, desde la Deusto Business School, desde Deusto Alumni. Gracias también al trabajo y el esfuerzo de Fernando, hemos conseguido publicar un manual, que es un manual ya de referencia, que es el Manual de Economía Civil. Y esta línea, esta corriente económica de la economía civil, que lo lleva trabajando desde el siglo XVII, es decir, no es algo que haya surgido ahora después de las crisis o el fenómeno de la economía circular, que son más nuevos, pues la economía civil habla de una transición justa, es decir, habla de una gestión justa de los recursos. De hecho, yo aquí os he resumido lo que es el paradigma de cómo funciona el funcionamiento de la economía civil. En lugar de utilizar un modelo de dos manos, que es el modelo donde están las empresas y los gobiernos, es decir, las empresas pueden generar fallos de mercados, los gobiernos intervienen para subsanar los fallos que las empresas generan. El modelo que tenemos de la economía civil, que es también el modelo que trabajamos en las aulas, en los cursos de economía o de ética con los alumnos, dice que tenemos que tener cuatro manos, es decir, reforzamos el concepto multi-stakeholder que decíamos antes, ¿no? Bancos, gestoras, inversores. Aquí tenemos no solo las empresas, que tienen que ser sostenibles, y las entidades, los gobiernos, que tienen que apoyar este cambio, esta transición sostenible, sino que tenemos ciudadanos activos y empresas responsables. Es decir, el tema de añadir a las cuatro más al mercado, ¿no?, que se subsana a través de la intervención de los gobiernos, ahora es añadir una dimensión más, que son los ciudadanos activos, que con sus decisiones de inversión y con sus decisiones de consumo, no solo de inversión, sino que de consumo, pueden cambiar el rumbo de lo que las empresas y la sociedad esté generando. Esto no es teoría, no es fantasía. Es decir, yo personalmente, con otros economistas civiles, además en Italia, he trabajado y he estado de activista. Por ejemplo, he metido de lleno, algún alumno lo sabe, en el tema del aceite de palma. Las presiones que los consumidores han podido hacer a través de la no consumo de los productos que llevaban aceite de palma, por ejemplo, ha hecho que las empresas dejasen de producir galletas o bollos con aceite de palma. Eso pasa en el consumo del día a día, pero está pasando en las finanzas. Cuando vamos a ver, por ejemplo, en el ámbito de las finanzas, vemos que además esto no lo pone difícil la generación que avanza de nuevos millennials, o sea, de nuevos inversores, los inversores del futuro o los de hoy, que son los millennials. 6 de cada 10 millennials ya valoran a la hora de invertir el dinero los criterios de sostenibilidad. Entonces, esto hace que sea más sencillo, ¿vale?, el proceso de transición, no sea algo descabellado, sino que sea un proceso incluso que se va interiorizando, que va calando, cuya sensibilidad de las personas que utilizan los recursos financieros es clave. Los jóvenes, probablemente muchos de los que me están escuchando ahora no lo ven, pero os aseguro que es así y es la tendencia, ya utilizan mucho productos y ropa de segunda mano. Los jóvenes, cuando digo joven, me refiero a los que tienen 15, 16, 18 años, incluso 20. Puede que muchos que estén aquí no, pero es una gran tendencia y hay un mercado. Es decir, el hecho de producir
consumir, destruir, haya cambiado en producir, consumir, reutilizar, pues es otra clave que estamos viviendo ahora mismo. Y dentro de este marco, claramente, como os decía antes, ¿no?, de lo de los millennials, el hecho de eliminar, reutilizar, es necesario que tengamos, eso es, una ciudadana activa y unas empresas sostenibles para poder hacer que este cambio sea posible. Y un tema muy importante es que, y nos esforzamos de que eso sea así, es que para conseguir que haya una transición justa y a través de las finanzas sostenibles eso se pueda realizar, tenemos que superar 3 grandes reduccionismos. Uno es el reduccionismo antropológico. Lo sufren mis alumnos en clases cuando, después de explicarle cómo funcionan los modelos microeconómicos o de macroeconomía, le digo que el paradigma de ser humano que estamos utilizando en clase es un paradigma de ser humano que maximiza la utilidad. Es un hombre que solo le interesa maximizar la utilidad. Le importa muy poco el tema de la sostenibilidad, el tema de las relaciones humanas. Si yo maximizo mi utilidad, adelante, esa es mi decisión. Y sin embargo, no solo lo que es la transición justa y lo que estamos analizando aquí, sino que la propia pandemia, los acontecimientos geopolíticos o históricos que estamos viviendo nos están diciendo que un mundo donde las personas en el lugar de trabajo son más felices hace que las empresas también sean más productivas. Es decir, no solo tenemos que maximizar la utilidad de los individuos, sino que tenemos que pensar en la maximización de la utilidad de la sociedad, de la colectividad. Eso es otro de los pilares del marco que os estaba explicando de la economía civil, en 2 palabras. Y ahí estamos, superar el reduccionismo antropológico, superar el reduccionismo del concepto de empresa. La empresa tiene multi-stakeholder, es decir, tiene diferentes actores alrededor. No son solo los accionistas los principales actores de la empresa, lo que llevan el capital, que son un elemento clave, pero que sino que hay que pensar en los trabajadores, en los proveedores, en la comunidad local. Bueno, creo que antes Fernando lo comentaba cuando hablaba del tema del impacto que tienen, por ejemplo, las mineras o las empresas en algunos entornos. En clase hemos analizado, por ejemplo, en las clases de ética, analizando las finanzas sostenibles, hemos analizado las inversiones, por ejemplo, en el tema del fracking. O sea, los beneficios que puede generar una inversión y los problemas que puede generar el impacto, podríamos decir, social y la comunidad, pues son elementos a evaluar. No es neutro el impacto que puede generar una inversión, aunque sea rentable en términos financieros, ¿no? Y eso es algo que está entrando ya de lleno en nuestros modelos de análisis económicos. Y finalmente el concepto de valor, perdonadme que los he invertido, que es nada más que reapropiar el concepto de valor, no solo darle la dimensión cuantitativa, que esta es automática, sino que darle también una dimensión cualitativa. Es decir, el valor no solo es más, sino que es a veces mejor. Es decir, es la dimensión cualitativa, me refiero a que, por ejemplo, el PIB es un indicador que utilizamos para medir, o la rentabilidad en las empresas es un indicador que utilizamos para medir cualquier cosa. Son muy buenos indicadores y sirven mucho, pero también hay que sumarle al indicador de la rentabilidad otros factores. De ahí que en este sentido, pues la transición justa, lo que estábamos comentando, pues ofrece muchos ámbitos y muchos aspectos para esta reflexión, que es lo que luego seguramente estaréis profundizando en la mesa redonda. Y por último, ya que os he dicho que os iba a hablar de un marco conceptual para su análisis, pues lo que es importante ahora mismo es reorientar el rumbo de nuestras inversiones. Es decir, históricamente, con la globalización hemos tenido una política que ha perdido peso y una economía que se ha empoderado y una finanza que ha apoyado a la economía. Es decir, antes la política marcaba los fines, la economía le ofrecía los medios a través de las finanzas, y hemos tenido con la globalización una economía que ha marcado los fines y la finanza también, y una política que ha proporcionado los medios a la economía y la finanza. En esta reinversión de facultades, podríamos decir, nos gustaría recolocar todo en su justo y correcto orden. La política tiene que marcar el rumbo de nuestras decisiones, la economía y la finanza tienen que proporcionar los medios que la política quiere que sean necesarios para poder llevar a cabo las transiciones justas, porque no hay justicia que no pase por decisión política. Y muy importante entonces es reorientar el rumbo de nuestras inversiones, es decir, lo que habéis dicho y resumido perfectamente al comienzo, generar una transición que no sea traumática, un cambio positivo incluso, es decir, que no destruya empleos. Para eso se necesitan palabras claves como las que probablemente cuando tenemos environmental, social, governance, ¿no? en ESG ya tenemos estas palabras claves, pero se necesitan de elementos como la estrategia, el liderazgo, la asignación de recursos y de capital eficiente, esto no nos tenemos que olvidar, siempre es importante, compromiso y diálogo. Entonces, para hacer todo esto, en una palabra,
lo que necesitamos es reorientar nuestra función de utilidad. No negarla ni eliminarla, sino que reorientar la función de utilidad que utilizamos en nuestros modelos económicos. Darle otros criterios, otras prioridades. A ponerle al lado a la rentabilidad otros elementos, que son los elementos que pueden garantizar una transición justa. Para hacer esto, pues hablamos de medio ambiente, de impacto social, de gobernanza, antes lo comentaban los ponentes, digitalización y transición energética, que no nos tenemos que olvidar que es el gran problema que estamos viviendo ahora, pero que no lo vivimos solo por el conflicto, es un problema que la transición energética, eso es un elemento yo creo que clave incluso en los medios, que nunca se ha comentado, no es una transición a suma cero, es una transición que tiene un coste, es un fenómeno inflativo. La transición energética tiene un coste que pagaremos durante los próximos 10, 15 y 20 años probablemente todos los hogares y todas las personas. La transición energética, siendo así y siendo inflativa, de por sí no es justa por un simple motivo, y era lo que os he dicho concluyendo, que eran las ideas que os quería dejar. Uno, porque, como bien comentaba antes Fernando, durante estos años se ha roto la clase media y se han polarizado los empleos, hemos tenido estas dinámicas y eso antes de que la transición energética empezara a despegar y antes de que los precios de las materias primas energéticas empezaran a crecer, era una realidad. Todo esto no ha hecho nada más que acentuar este proceso. Pero también hay otro problema, y el otro problema es la pérdida de poder adquisitivo que todo esto está generando. Es decir, además de lo que estamos comentando, tenemos encima de la mesa un problema de inflación, de elevados precios, de una transición energética que va a reducir el poder adquisitivo de los hogares, que de por sí solo eso sería para un monográfico, es decir, hablar solo de esta transición energética, es decir, merecería solo la pena analizar solo ese aspecto. Pero hay otros factores que están emergiendo y que son objeto, y ahí las finanzas pueden jugar un papel importante. Esta era la idea que quería lanzar. Quizás se habla poco, pero también las finanzas, es decir, la mayoría de las materias primas se compran y se venden en mercados de futuro, se compran y se venden en mercados, se compran y se venden en las finanzas. Es decir, la gente ya no percibe y dice, pero ¿por qué el trigo de repente sube? ¿Por qué el algodón de repente sube? Perciben que hay algo raro detrás, pero cuando le empiezas a explicar es que las materias primas ya no se compran en el mercado de demanda y oferta, se compran en mercados financieros donde hay personas que probablemente ni saben lo que están comprando, pero que están comprando y están haciendo crecer el precio de estas materias primas. Entonces, de ahí, las finanzas sostenibles y nuestra sensibilidad, lo que estamos analizando hoy, es importantísimo para el tema del hambre en el mundo. Vamos a tener un problema muy serio. La FAO, Naciones Unidas, nos ha advertido del problema que vamos a tener, y en eso, dentro de la transición energética, dentro de la transición digital que estamos viviendo, las finanzas también en este nuevo punto que pongo encima de la mesa juegan un papel importante para poder realizar este cambio. Bueno, como decía Fernando, no os voy a aburrir más. Muchas gracias por vuestra atención y quedo aquí a escuchar la mesa redonda y los ponentes que han hablado antes, porque el tema, como bien habéis visto, es interesante. Gracias. Bueno, pues vamos entonces a comenzar con la mesa ronda después de la magnífica exposición de Máximo Cermelli. De verdad que muchas gracias, Máximo. Pues creo que ha marcado perfectamente el tema y además haciendo uso de la idea de la economía civil, que yo nunca lo había visto así y creo que está perfectamente encajado dentro de la economía civil, añadiendo esas dos manos nuevas. La verdad es que queda el tema muy interesante y al final estamos en la universidad. Y en la universidad, pues digamos, hombre, los planteamientos, los marcos conceptuales, pues digamos que para nosotros tienen su indudable interés. Bueno, entonces, en esta mesa ronda vamos a intentar bajar un poquito al suelo, después de ese marco más general que nos ha planteado excelentemente Máximo,
Bueno, se trataría ahora de intentar bajar al suelo, pues de la mano de gestores de carteras y bueno, y también otro profesor universitario que también está metido en esos temas, como es Guillermo. Entonces, me acompañan en la mesa, tengo aquí a Marisa Aguilar, directora general de Allianz Global Investors para España y Portugal. Tengo a Ingeru Sorarraín, Senior Fund Manager en Cuchabank Gestión. Tengo a mi izquierda a Elena Avilés, Investment Lead Senior Associate en WTW. Y finalmente a mi compañero de departamento, Guillermo Badía, profesor de finanzas aquí en Deusto Business School. Además diré que en estas mesas de la IDSR, si yo no recuerdo mal, aquí Guillermo y Engueru son los que ya tienen experiencia porque han intervenido en mesas anteriores, y digamos que la novedad estaría más en Elena y Marisa. Entonces, bueno, estuvimos la semana pasada, no, hace ya más hace unos 10 días, una cosa así, nos reunimos por Meet, los 5 que estamos aquí, y bueno, pues estuvimos hablando un poco cómo enfocábamos la mesa, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, en base a esas pautas, pues la voy a llevar. Entonces, comenzará Elena Avilés. Entonces, bueno, Elena, cuando tú quieras. Gracias, Fernando. Y gracias a todos por asistir y por esta invitación en el día de hoy. Pues bien, yo voy a comenzar con una introducción, a pesar de que Máximo ya pues ha introducido ampliamente el tema, pero bueno, para aterrizar sobre todo qué estamos haciendo junto con inversores institucionales desde WTW. Y bien, la transición justa es un proceso que engloba todas las economías, incluyendo planes, incluyendo políticas, incluyendo inversiones, y que conducen a un futuro donde todos los empleos son verdes y justos, donde las emisiones son netas cero, donde la pobreza se erradica y donde las comunidades son prósperas y resilientes. Todo esto implica que dentro de los problemas en los que se pone foco no hablemos solo del medio ambiente, que es lo que suele estar en boca de todos, lo que suele estar en la prensa, en las distintas publicaciones, sino que también hablemos de garantizar el acceso a empleos de calidad a toda la población y del diálogo social que permita darle voz a aquellos que son más impactados por una transición de la economía que veremos más adelante cómo estamos nosotros enfocando esa transición. Una transición justa, asimismo, busca garantizar que los beneficios lleguen a todo el mundo y que se compartan ampliamente y no sea solo cosa de unos pocos, de una parte de la población que obviamente, pues al estar más polarizada, pues siempre hay grandes ganadores y mayores perdedores, sino que lo que buscamos es aunar a distintas, bueno, no a distintas, sino a todas las industrias, a todos los países, buscando apoyar a aquellos que pueden perder económicamente. ¿Qué acuerdos, qué pactos se han realizado para intentar ayudar a aquellos que más pueden perder económicamente? Pues podemos ver el mecanismo de transición justa de la Unión Europea, incluido dentro de su Pacto Verde, del que ya hemos hablado. Este mecanismo lo que pretende es movilizar al menos 150.000 millones de euros, invertirlos en un periodo comprendido entre 2021 y 2022. Con él lo que se pretende es poner especial foco en aquellos territorios que serán más impactados por este cambio de la economía y está dentro del acuerdo o de los objetivos de la Unión Europea dentro del Pacto de París, del Acuerdo de París, firmado en 2015, y pretende triplicar en 2030 con ese objetivo que hay ahora mismo de llegar a triplicar energías limpias por aquel entonces, invirtiendo, como ya decía, grandes cantidades de hasta 150.000 millones de euros y siempre estableciendo formas de abordar de la mejor manera posible, pues
desafíos que sean sociales, medioambientales y económicos. Por otro lado, tenemos la Declaración de la Transición Justa, que fue firmada por más de 30 países, entre ellos aquellos incluidos en la Unión Europea y hasta 14 países más. Este fue firmado en la Conferencia de las Naciones Unidas en noviembre de 2021, si recordáis el COP26 celebrado en Escocia. En él estaban incluidos aquellos mayores productores de carbono del mundo, y lo que permitía era, pues bien, aunar a todos, establecer políticas pues para tratar de no dejar a nadie atrás, de incluir a todo el mundo en esta transición y, por supuesto, en particular aquellos que trabajan o que dependen en aquellas regiones pues de economías en las que se invierte más en petróleo, en carbono y que son mayores productores. Y bien, ¿qué significa la transición justa para cada uno de nosotros? Pues la transición justa para cada uno de nosotros es abarcada de forma distinta. Cada uno la interpreta de una manera y la abarca de una forma distinta, pero lo que sí que es común a todos es una necesidad de establecer un camino correcto a seguir, es una necesidad de regenerar recursos, de cambiar las reglas, de relocalizar la mayor parte de la producción y el consumo y de restaurar culturas y tradiciones. Con todo ello debemos de construir una economía visionaria que sea muy diferente a la que estamos ahora, y para ello lo que requiere es detener lo malo, lo antiguo, de lo que venimos, y abrir camino hacia lo nuevo, hacia lo bueno, y para ello debemos cambiar las reglas que hay actualmente y dar un mayor poder a las comunidades locales. Esto es esencial. Para ello necesitamos cambiar, necesitamos hacer una transición, necesitamos ayudar a estas economías que son complejas y una transición natural normalmente tiene o ha tenido una duración de 1 siglo, de 100 años de media, como hemos visto en transiciones energéticas anteriores, como podía ser pues, aquella del agua al vapor o de vapor a fósil. Y estos 100 años de media duración, si realmente queremos llegar a este Acuerdo de París, a este acuerdo de llegar a 0 emisiones netas en 2050, lo que tendríamos es que comprimir los 80 años que todavía quedan para llegar a este siglo de media, lo tendríamos que comprimir en 30 años para llegar a 2050. ¿Esto qué implica? Esto implica realizar una transición forzada. Una transición forzada en el que todos debemos de intervenir, porque las transiciones forzadas no son transiciones naturales, sino que necesitan ayuda, necesitan de nuestra intervención. ¿Qué ocurre? Que esta intervención implica una alta incertidumbre económica. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque tiene, como comentaba Fernando antes, una mayor polarización. Hay un riesgo de mayor polarización de la población, de que los que salen siempre ganando salgan aún más ganando, los que salen perdiendo salgan aún más perdiendo. También hay riesgo de un desempleo estructural mayor, porque tendríamos una velocidad de destrucción de empleo, o podríamos tener una velocidad de destrucción de empleo mucho mayor que la tasa natural de creación de empleo. Esto es un riesgo alto. Ya ocurrió en el gobierno de Thatcher en Reino Unido. Y por último, pues podríamos tener mayores costes agregados y mayor dispersión y volatilidad de los precios. ¿Y qué debería hacer la industria de inversión ante esto? Pues la industria de inversión debería de posicionarse de la mejor manera posible, debería de coger las riendas y debería de apostar por aquellas inversiones, por aquellas decisiones que ayuden más a los que saldrán más desfavorecidos, y a la vez tendrán que posicionarse para ellos mismos, para su cartera de inversión, de la mejor forma posible, porque si están mal posicionados, obviamente esto va a repercutir negativamente en los rendimientos de su cartera,
al tiempo que si están bien posicionados o aquella parte de su cartera que la tengan bien posicionada, igualmente se puede ver impactada. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien posicionado, pero igualmente esta transición necesita de una redistribución de recursos, redistribución de la economía, pues para ello necesitamos apostar entre todos y pueden surgir nuevas regulaciones, como ya estamos viendo, pueden surgir impuestos, tanto directos como indirectos. Esto impactará en mi cartera por muy bien posicionada que la tenga. ¿Y qué tipo de inversiones son las más apropiadas en este entorno? Pues la respuesta a ello es algo difícil, ya que de momento las soluciones, los productos de inversión son escasos, pero es verdad que cada vez son más crecientes. De hecho, podremos hablar luego de ello si queréis, pero realmente hay plataformas que intentan pues un poco invitar a los inversores privados a entrar a ayudar en esta transición. Por ejemplo, la plataforma del mecanismo de la transición justa de la Unión Europea que comentábamos antes, pues está intentando fomentar la inversión privada a través de un fondo, un gran fondo que ha creado, donde se compartiría aquellos inversores privados que deseen invertir, pues compartirían el riesgo con una financiación pública que también hay detrás. Esto le da un nivel extra de protección, hace el producto más atractivo y también pues, fomenta esta transición, aunando tanto a instituciones públicas como privadas. Por otro lado, cada vez existen más ideas de índices con los que nosotros desde WTW estamos empezando a trabajar. Estos índices están siendo desarrollados en torno a los riesgos implícitos en el ciclo de inversión relacionado con la financiación de la transformación de la economía. Estos índices suelen ser construidos en torno a estos riesgos comentados y siempre tienen en cuenta aquellos objetivos en torno a 0 emisiones netas de 2050. Los riesgos que suelen abarcar podrían ser los riesgos regulatorios, algo muy importante, riesgos reputacionales, que suele preocupar a las compañías, también riesgos físicos y, por supuesto, riesgos de transición. Nosotros desde WTW hemos creado un nuevo índice junto con el proveedor Stocks. Este índice se llama Climate Transition Index, CTI por sus siglas, y lo que pretende es emplear un enfoque analítico que va más allá de la simple fijación de precios en torno al carbono y a sus emisiones, como suelen hacer pues, índices o productos pues, que vemos más en la industria. Busca reducir el impacto negativo por disminuciones en valoraciones de las empresas que están mal posicionadas, que no están bien posicionadas para esta transición, y a la vez busca posicionarse ante empresas que sí que tienen un lugar óptimo de cara a esta transición y que no van dejando atrás industrias obsoletas y se van posicionando hacia estas nuevas industrias emergentes o que más favorecidas van a salir en la transición. Además, y es muy importante, en lugar de utilizar datos retrospectivos de emisiones de carbono, que es lo que solemos ver pues también en índices, en productos, la huella de carbono, pues el quality score, todo tipo de medidas más retrospectivas, en lugar de tenerlas en cuenta, lo que tienen en cuenta son medidas prospectivas. Estas medidas tienen en cuenta el riesgo de transición empresarial y lo que van haciendo es actualizar periódicamente siempre todos los datos, para así siempre tener en cuenta pues esa demanda de bienes, de servicios, de tecnologías y de materias primas más actualizada posible y poder siempre tener en cartera a las compañías mejor posicionadas en detrimento de aquellas que se van quedando obsoletas. ¿Cómo podemos invertir ideas de este tipo? Pues estas ideas pueden invertirse a través de productos que repliquen estos índices
Y estos productos normalmente suelen estar más invertidos o más posicionados en mercados desarrollados, porque se entiende, la industria entiende que para realizar esta transición es necesario hacer una redistribución de los bienes, una redistribución del capital y casi siempre o en gran medida estaba a partir de aquellos que están mejor posicionados y que tienen mayor capacidad de actuación. Y bueno, pues ya terminando, en definitiva consideramos fundamental construir carteras que estén bien posicionadas, que integren mejores prácticas, que permitan una mayor capacidad de actuación en las carteras y en las empresas invertidas, y siempre es bueno o es necesario o debería de serlo colaborar conjuntamente poniendo foco en soluciones de impacto que incorporen el enfoque de cero emisiones netas para prestar atención a nuestro planeta y a su gente y aunarnos todos para influir en el cambio climático y en su influencia y así todos tener un efecto en la sociedad de una manera justa e inclusiva. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Entonces vamos a continuar. Le voy a pasar la palabra a Iker Solarrain, pero sí os pediría a todos que seamos un poquito breves para que nos den luego un poquito de tiempo al coloquio, ¿vale? Sí, 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 sí. Acércate ahí, acércate para aquí. Acércate para aquí. Muy bien. Egunon a todos. Gracias en primer lugar a Spainshift, Javier, a Deusto también, Fernando, por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí en esta vuelta a evento presencial con todos vosotros, pues todavía mucho mejor. Después de las presentaciones un poco más genéricas que han hecho Máximo y Elena, voy a intentar contextualizar un poco el tema de la transición justa dentro del mundo normativo, cosa que no es nada fácil, la verdad. Pero me viene bastante bien la presentación de Máximo, que ha introducido un par de diapositivas donde ha enumerado todas las iniciativas normativas que hay ahora mismo. Y la verdad es que seguramente al final del camino todo esto estará muy encajado, muy engrasado, y la verdad es que sea un mundo maravilloso. Pero el camino está siendo lleno de baches, hay mucho bache por el camino. Y especialmente destacaría dos aspectos. Uno es la falta de un lenguaje común que tenemos en el mundo de la inversión sostenible. Y Elena pues ya ha hecho un poco mención a ello, ¿no? Ella preguntaba qué es la transición justa, ¿no? Y ese es uno de los grandes hándicaps que tenemos en este mundo de la inversión sostenible, prácticamente desde sus inicios, ¿no? Y no solo la parte de la transición justa, sino algo tan obvio o genérico como qué es la inversión sostenible, ¿no? Y en ese aspecto seguramente pues cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra propia respuesta, que será distinta y que seguramente pues será válida. Y esa un poco, no sé si se puede llamar indefinición, pero sí es un cierto hándicap en el avance de todo esto de la inversión sostenible. Diría que más especialmente en el ámbito este más concreto de la transición justa, ¿no? Y el segundo aspecto, el segundo gran bache que tenemos es el tema de los datos, que no hemos citado hasta el momento, pero que creo que es de especial relevancia, ¿no? Los datos al final es el pilar, son los cimientos de este edificio. Sin datos poco podemos avanzar, porque al final podemos definir algo que es el qué, pues qué es la inversión sostenible o qué es la transición justa, pero luego siempre tenemos el cómo, ¿no? El cómo lo hacemos. Y el cómo lo hacemos, pues sin datos es bastante complicado. Y ahora mismo, pues lo que es accesibilidad, disponibilidad de los datos, homogeneidad de los datos, pues hay bastante camino por hacer, ¿no? Sí que se ha avanzado mucho, pero creo que son los dos
aspectos o los dos hándicaps que más están dificultando pues, el avance un poco de la inversión sostenible, ¿no? Y especialmente diría dentro del mundo de la transición justa. Desde el punto de vista de normativa, no puedo entrar en todas las iniciativas que hay. La verdad es que necesitaría toda la mañana aquí. Y Fernando ya me ha dicho que solo tengo 5 minutos. Pero sí me gustaría destacar dos aspectos o dos líneas un poco normativas que sí tocan esos dos baches que he comentado antes, ¿no? Uno es el tema de la famosa taxonomía, que seguro que os suena, que habréis escuchado de ello. Taxonomía que tiene a su vez, aunque no lo parezca, también tiene dos líneas de avance, que una es medioambiental y otra la parte social. La taxonomía no es más que bueno, una especie de diccionario, ¿no? Que trata de definir o bueno, especificar, digamos, aspectos tanto medioambientales como en un futuro sociales también. Lo único, el grado de avance que está teniendo, la verdad es que está siendo bastante lento, ¿no? A día de hoy, de las dos líneas que digo, de medioambiental y social, solo la parte medioambiental es la que se ha desarrollado algo y de los, por decir de alguna manera, de los 8 capítulos que va a tener ese reglamento de taxonomía, pues solo se han desarrollado dos de ellos. Y la parte social todavía ni ha empezado, ¿no? Y este punto yo creo que para todo el ámbito de la transición justa creo que es absolutamente crucial y necesario, ¿no? Sobre todo lo que es la parte social, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de transición justa, y yo creo que en las dos intervenciones hasta que ha habido, siempre el sesgo, nos vamos un poco hacia lo medioambiental, ¿no? Pero seguramente, si no tenemos una transición justa desde el punto de vista social, pues difícilmente podremos hablar de una transición justa, ¿no? Y en ese ámbito, el avance de la taxonomía creo que es absolutamente necesario. De la mano de ello hay otra iniciativa a nivel normativa que actúa sobre los datos, que es la Directiva sobre Información no financiera que afecta a las compañías y que va a ser también absolutamente clave. Ya he comentado antes que los datos son los cimientos de este edificio. Obviamente, si no actuamos sobre la fuente, que son las propias compañías, difícilmente vamos a ir a un entorno con calidad, homogeneidad, disponibilidad suficiente de datos. Y por ese lado, pues la entrada en vigor, Javier comentaba en su intervención el año que viene, 2023, como año clave, y desde el punto de vista de los datos, pues absolutamente, ¿no? Porque finales del año que viene es cuando empieza o entra en vigor esta directiva que va a ayudar muchísimo pues, a eso, ¿no? A ir construyendo el edificio. Y desde luego yo creo que para el aspecto este que hoy tenemos encima de la mesa de la transición justa, creo que indefinición y falta de datos creo que son los dos hándicaps más importantes, ¿no? Y por último, otro aspecto de la normativa que también creo que es imprescindible comentar hoy es la modificación de la normativa MiFID, que también Javier ha hecho mención de ello, que sobre todo a la parte nuestra de gestoras de fondos, a todos los que nos dedicamos a comercialización de los productos, es el gran hito que tenemos en las próximas semanas, meses. Y bueno, ya sabéis el tema MiFID, al final afecta al diálogo comercial que nosotros tenemos con los clientes. Hasta ahora ese diálogo comercial iba en torno pues, a bueno, aspectos más de horizonte temporal. Al final, bueno, conseguías ahí perfilar al cliente y había como un proceso hay un proceso de macheo, digamos, entre demanda y oferta, ¿no? Una demanda a un cliente de una tipología con un perfil de riesgo y lo ajustamos con una oferta que está adecuada a esas características. A partir de agosto, en todo ese diálogo comercial y en todo ese macheo,
tenemos que incorporar también los aspectos sostenibles. Y ahí, pues bueno, pues la verdad es que va a ser interesante. Va a ser interesante el proceso de gestión en un momento, pues eso, con los hándicaps que tenemos de que las cosas no están del todo definidas en todos los aspectos. Los clientes tendrán sus propias expectativas, nosotros ahí, o sea que ahí, la verdad es que vienen meses muy interesantes. Y quisiera hilar un poco a un comentario que ha hecho Máximo también, de los millennials. Pues aquí siempre hay siempre hay mucho debate también, perdón, entre si la demanda impulsa la oferta, si la oferta está impulsando a la demanda en todo este ámbito de la inversión sostenible. Y bajo el concepto MiFID en los próximos meses, y con el tema de los millennials que se comenta mucho también, pues ahí creo que también vamos a tener bueno, una evolución interesante e ir viendo si efectivamente hay una demanda que nos impulsa a la oferta, ¿no? Y creo que esto es un poco todo. Para empezar, ¿no? No, sí, Para no. empezar, porque... Tenía algún que otro comentario también, pero ya... Muchas gracias. Es que ricasco. Muchísimas gracias, Engueru. Y tiene ahora la palabra Guillermo Badía. Bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, y muchas gracias también a Spensive, a Javier, a Andrea, por organizar estas sesiones que, como decía Máximo, pues bueno, la verdad es que representan un espacio, ¿no?, para poder conversar sobre cosas o temas, ¿no?, bueno, que son de mucha actualidad y muy interesantes. Y bueno, también gracias a Deusto Business Alumni, ¿no? Bien, mi intervención va a ser sobre financiación, sobre productos que permiten pues, caminar, ¿no?, hacia esa economía más sostenible. En primer lugar, pues bueno, como han hecho los compañeros también, yo voy a contextualizar un poquito, sobre todo para entender o para ver, para responder esa pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Se ha comentado ya en la mesa que, bueno, si nos damos cuenta, el periodo 2015-2018 pues es bastante decisivo, ¿no?, en el impulso del tema de las finanzas sostenibles, a partir del acuerdo 2030, de la agenda, bueno, perdón, del acuerdo de París, de la agenda 2030, de 2015, en 2018 el plan, ¿no?, sobre finanzas sostenibles de la Comisión Europea. Pero bien es cierto que los participantes en el mercado vienen pues preocupándose por estos temas de las finanzas sostenibles ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Si nos centramos en la pata de los inversores, ¿no?, bueno, pues ahí entraría la inversión socialmente responsable, ¿no?, con sus estrategias. Podríamos hablar de inversiones éticas desde hace siglos, ¿verdad? Pero bueno, digamos que el impulso de las inversiones socialmente responsables vienen sobre todo a partir del nuevo milenio, 2002 en adelante, ¿no? Y desde la perspectiva de las corporaciones, de las empresas, pues podríamos hablar de la responsabilidad corporativa, ¿no?, la RSC, la responsabilidad social, responsabilidad medioambiental, ¿no?, de las corporaciones. Claro, es interesante en este punto que las decisiones en las corporaciones tienen dos pilares, ¿no?, el de la inversión y el de la financiación. Se ha trabajado bastante, mucho, fundamentalmente sobre el pilar de la inversión, ¿no?, desde los trabajos ya clásicos de Friedman, las discusiones con Friedman y todas estas cosas, ¿no?, sobre pues, qué tipo de prácticas o políticas pueden desarrollar las empresas, ¿no?, para atender esas dimensiones medioambiental, social, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues cómo reducir las emisiones de carbono, de CO2, ¿no?, o cómo establecer políticas sociales, ¿no?, tanto pues con los empleados, con las comunidades, con las cadenas de valor de los proveedores, los clientes, ¿no? Y luego está, que decía, el otro pilar, que es el de la financiación, ¿no?, que es el que ocupa hoy fundamentalmente el tema, ¿no?, el de cómo financiar esa transición, ¿no? Yo creo que es a partir de
quizás la emisión del primer bono verde, ¿no? Por allá por 2007, cuando pues bueno, este mercado pues empieza a crecer, ¿no? A tener un impulso. Es cierto que hasta los años 2016, 2017, 2018, que coinciden con el periodo que hablábamos antes, ¿no? Que es un periodo decisivo, con las nuevas regulaciones, la taxonomía que viene un poco después, que generan pues ese impulso, ¿no? Incluso con el plan de finanzas sostenibles, que uno de los objetivos es orientar los flujos, ¿no? hacia inversiones más sostenibles, pues todas las regulaciones de las que hablaba Anguiru, que podríamos citar la SFDR, la CSRD, la MiFID II, la taxonomía y todos estos temas, ¿no? Pero, como decía, es a partir de la emisión de bonos verdes cuando ese pilar de la financiación se empieza, ¿no? Un poco a trabajar en él. Claro, un bono verde, pues su objetivo es financiar proyectos verdes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos podíamos preguntar sobre la idoneidad de este tipo de productos para financiar la transición. Porque lo que está ocurriendo es que principalmente los bonos verdes son emitidos por industrias que ya son verdes, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer aquellas empresas que no cumplen criterios para emitir bonos verdes? Pues aquí aparecen los bonos para la transición, que es un mercado que hasta el día de hoy pues, no ha crecido mucho. De hecho, creo que hay 17 bonos solo emitidos a día de hoy, y han sido emitidos casi todos a partir del 2019. Pero bueno, es un instrumento que permite a las empresas que no cumplen los criterios para emitir bonos verdes, pues financiar esos procesos de cambio, ¿no? Esos procesos, esa transición hacia pues, bueno, procesos de fabricación más sostenibles. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora, tanto por la vía de los bonos verdes como la vía de los bonos de transición, pues nos ocupamos fundamentalmente del tema medioambiental, que es lo que están poniendo de manifiesto los compañeros. Entonces, ¿qué podemos hacer para financiar la dimensión social? Bueno, pues para esto hay algunos instrumentos que ya han aparecido, como por ejemplo los bonos sociales, ¿no? Que fundamentalmente, pues como su propio nombre indica, pretenden financiar proyectos de carácter social, ¿no? Tanto, por ejemplo, podríamos pensar en la construcción de un colegio, en la construcción de un hospital, o en planes para el fomento de la educación financiera, ¿no? O la inclusión financiera, temas así. Luego hay otro tipo de bonos que son los sostenibles, se les denomina así, que lo que pretenden es pues un poco ligar, bueno, pretenden financiar más bien proyectos que tienen esas dos vertientes, tanto la de verde como la social, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo podríamos imaginar en un proyecto que pretende pues, una iniciativa que busca la conservación de alguna biosfera, ¿no? y lleva ligado un proyecto de educación para niños, ¿no? Que se podría combinar perfectamente, ¿no? Y luego hay otro tipo de bonos, que son los bonos que están ligados a los objetivos de desarrollo sostenible, de los que ha hablado Máximo, ¿no? Que bueno, tiene unas características particulares a nivel financiero, pero lo que pretenden fundamentalmente es pues, financiar proyectos que contribuyan a la consecución de los 17 objetivos, ¿no? de desarrollo sostenible. Si pensamos más en el aspecto social, pues claro, hay ahí incluidos temas como la pobreza, ¿no? El hambre, temas educativos, temas también de género, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de bonos pretenden financiar pues este tipo de iniciativas o de proyectos, ¿no? Y yo, por ir concluyendo, así breve, como mensaje pues, final diría que cada vez existe un mayor número de instrumentos, ¿no? que permiten a las empresas o a los emisores, ¿no? Transitar hacia una economía más sostenible, y lo que creo que es interesante es que afortunadamente hay productos que intentan no dejar atrás a nadie, ¿no? Como sería, por ejemplo, el de los bonos para la transición, de los que hablaba, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto yo terminaría, Fernando. Oye, Guillermo, pues muchísimas gracias y nos queda Marisa Aguilar, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, buenos días a todos.
Como comentábamos antes, yo creo, y estáis viendo, ¿no? Es muy difícil hablar de transición justa y no mencionar todo el tema de transición energética y clima, ¿no? Yo sí que quería compartir con vosotros que desde el punto de vista de gestión de activos, las gestoras sí que nos preocupamos de la S, ¿no? de todas las variables sociales. Y de hecho llevamos muchos años haciéndolo. Es decir, siempre hemos considerado los factores extrafinancieros y hemos intentado leer la S. Pero leer esa S y declinarla es mucho más complejo que declinar la E, porque tenemos menos métricas comúnmente aceptadas, ¿vale? Entonces, y es cierto que además todo el paquete de legislación que nos ha venido de la Comisión Europea está muy enfocado a lo medioambiental. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que conseguir es un net zero en 2050 y eso es donde, disculpadme la expresión, donde nos aprieta el zapato, ¿no? Y en el lado social estamos todavía, bueno, pues como decía Ingeru, ¿no? No tenemos una taxonomía, no tenemos un vocabulario común, no tenemos unas variables de las que preocuparnos que sean comunes a todos. Entonces, cada uno intentamos desarrollar nuestra metodología, pero obviamente vemos compañías y miramos temas de composición pues no sé, de consejos, por ejemplo, de igualdad, pero también miramos seguridad, por ejemplo, en el trabajo, las condiciones de los trabajadores. Eso, por ejemplo, es muy importante cuando las actividades son más peligrosas, ¿no? O la capacidad de asociación de dichos trabajadores, o la educación que las compañías proporcionan a sus trabajadores, o las condiciones sanitarias y seguros, etcétera, que las compañías proporcionan, la influencia de esas compañías en las comunidades en las que operan. Es decir, existe mucha S, ¿vale? Ahora bien, aquí estamos hablando de transición justa. Y yo, si me permites, y además yo soy la última porque he venido a hablar de mercados emergentes, y los mercados emergentes, ya sabéis, al menos en lo mío siempre van los últimos, ¿vale? Y yo creo que en lo nuestro también, ¿eh? Pero no hay transición justa si no hacemos que los mercados emergentes avancen, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacerlo? Porque fijaos, si hablamos de transición energética, si hablamos de todo el tema de cambio climático, ¿quiénes son los que más sufren? Las inundaciones, la subida del nivel del mar, las sequías, los mercados emergentes. Cuando hablamos de temas de precios, de cambio de precios, este año ha subido, en lo que va de año, creo recordar, un 53% el precio del trigo. Rusia y Ucrania producen un tercio del trigo mundial, un tercio de la cebada mundial, el 75% del aceite girasol mundial. ¿Quién se muere de hambre? Los mercados emergentes, ¿vale? Cuando hablamos de los ODS, y Máximo, los dos ODS que tú eliges, ¿no? El 8 y el 13, el 8 es buenísimo, pero es buenísimo desde una mente de mercado desarrollado. Desde una mente más global y pensando en mercados emergentes, tenemos el 1, erradicación de la pobreza. El 2, no hambre. Este año se estima que va a haber 500 millones más de personas pasando hambre, ¿vale? Se necesitan, y esto veréis, cada artículo que leáis veréis una cifra distinta, pero aproximadamente, todo lo aproximado que podemos ser, 4,3 trillones, es decir, 4,3 billones de dólares anuales si queremos conseguir un nivel razonable, digno de ODS a nivel mundial para 2030, como se propuso Naciones Unidas. ¿Y por qué no invertimos en mercados emergentes? Les apoya la demografía, les apoya una creciente aparición de las clases medias, son mercados que generalmente son más rentables, pero a los inversores institucionales se nos presenta un nivel de riesgo muy superior al que podemos aceptar, ¿vale? En general, y al que nos permiten nuestros propios estatutos aceptar. Inversores institucionales, estoy hablando balances de compañías de seguros, planes de pensiones a nivel internacional, endowments, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llevar más dinero más allá del público, más allá del dinero que viene de las DFIs, de las Development Finance Institutions, ¿vale? Los bancos de inversiones europeo, Banco Mundial de la mano de EFC, el Banco Interregional Americano, etcétera, Interamericano, de desarrollo, todos los bancos y agencias de cooperación y desarrollo. ¿Cómo podemos hacer que vaya dinero privado? Bueno, pues eso se llama Blended Finance. Y hoy os quería hablar brevemente e introducir el concepto de Blended Finance, que es la colaboración público-privada, la explotación, si queréis, de las finanzas de desarrollo tradicionales en manos de multilaterales y gobiernos y agencias públicas,
la explotación junto con inversores privados, ¿vale? Es decir, ponemos los dos, el apetito inversor del mercado privado porque le atrae la rentabilidad de mercados emergentes y creo que no me tengo que disculpar, no somos filantropía, somos inversores, queremos rentabilidad, ¿vale? Nos atrae esa rentabilidad junto con la función de las entidades públicas de desarrollo tradicionales, las multilaterales, ¿vale? Nos ponemos juntos. ¿Qué es lo que hacemos? Los inversores privados nos beneficiamos del conocimiento local, por ejemplo, en deuda, de la capacidad de préstamo que tienen esas agencias de desarrollo a nivel internacional. Y además lo que hacemos es reestructuramos el riesgo, de forma que si hubiera impagos, la primera pérdida, hasta un nivel que estudiamos, la asumen las entidades públicas. Así podemos proporcionar a los inversores privados un nivel de riesgo que de pronto se convierte en grado de inversión, ¿vale? Fijaros, de los aproximadamente 140 mercados emergentes que podemos ver por ahí, casi el 90% no tiene grado de inversión. Y algunos de ellos, además, no tienen ni siquiera grado, están non-rated. Eso hace que los inversores privados no vayan ahí. Lo que hacemos es reestructurar el riesgo cuando colaboramos en Blended Finance, de forma que si hay impagos, los absorba en primera parte el sector público. Eso disminuye el riesgo global de todos los vehículos que organizamos y permiten que entre dinero privado. Nosotros en mi casa empezamos a hacerlo ya en 2017 de la mano de IFC, invertimos entonces 500 millones en un programa que tienen de inversión en infraestructura en mercados emergentes. Ahora en la COP se anunció que se expande ese programa hacia la consecución, bueno, se llama, el vehículo es One Planet, os podéis imaginar, con la idea de desarrollar infraestructuras, pero también agricultura sostenible, alimentación, etcétera, en mercados emergentes para conseguir los ODS. Tenemos también, por ejemplo, fondos de Private Equity Venture Capital en África, de la mano del Banco de Cooperación Alemán y del Ministerio de Desarrollo y Cooperación alemanes, por ejemplo, donde intentamos dar financiación a pequeñas compañías y a proyectos africanos de forma que podamos conseguir que haya cada vez más empleo. De hecho, estimamos que para 2030 habremos generado solo con ese proyecto de África, donde vamos 200 millones. Nosotros ponemos 70, los otros 130 son realmente públicos. Nosotros ponemos 70, con esos 200 millones podemos generar 25.000 puestos de trabajo en África. Y lo dejo aquí, es decir, solo os quería apuntar que el Blended Finance está pasando, que está empezando a pasar. De hecho, la OCDE publicó los principios ya hace unos pocos años, que nos parece que es una manera muy interesante de atraer el capital privado a inversiones sostenibles en mercados emergentes, que siempre que hablamos de mercados emergentes hablamos de transición justa. O sea, es de lo que hablamos en mercados emergentes, porque estamos hablando de que cada vez más se alcancen unos niveles de vida donde la gente no tenga pobreza, donde tenga acceso a la educación, donde tenga acceso a la salud. Y para mí eso es la transición justa, más allá de lo que comentamos, ¿no? De, oye, si cierras las minerías de Asturias, es cierto que con esos trabajadores tienes que buscar que tenemos que reciclarles y tenemos que darles oportunidades, ¿no? Pero yo creo que eso, desde el punto de vista de gestión de activos, ese tipo de transformaciones sí que las tenemos en cuenta en cartera, ¿vale? O sea, cuando analizamos esas compañías y los planes que tienen a largo plazo de net zero y los cambios en sus modelos de negocio, buscamos qué consecuencias van a tener esos cambios y intentamos entender esas consecuencias, ¿vale? Pero para mí, de verdad, esto es como el COVID, y con esto acabo. Acordaros de las vacunas, ¿no? Y de la inmunización. O sea, sí, nos inmunizamos nosotros, pero es que la mayor parte del planeta no se ha puesto las vacunas, ni siquiera China se ha puesto las vacunas adecuadas. Bueno, pues esto es lo mismo. No llegaremos a la Agenda 2030, no llegaremos a un desarrollo sostenible si no incorporamos y aceleramos la incorporación de los mercados emergentes. Y el Blended Finance es un vehículo que nos tiene que permitir, es un acelerador, Muchísimas gracias, Marisa. Bueno, pues a mí me gustaría dedicar ahora un ratito, aunque nos alarguemos 5 minutos, digamos a que tuviéramos digamos un pequeño diálogo. Entonces, primero, en el público hay alguien que tenga alguna cuestión que quiera plantear. Bueno, si queréis, mientras lo vais pensando, voy a plantear yo alguna. Entonces, vamos a ver.
El tema de los bonos sociales. ¿Qué futuro le vemos? Ya nos ha comentado algo de esto, Guillermo. ¿Qué futuro le vemos? ¿Van a tener los bonos sociales ese protagonismo que ya tienen los bonos verdes? ¿Vamos a poder generalizar este tema? ¿Cómo lo veis? ¿Quieres primero tú? Sí, sí, acércate, Susi. Sí. Bueno, hilando un poco a lo que comentaba antes, creo que hace falta mucha mayor concreción desde el lado de la taxonomía, desde el lado de definir un poco más el ámbito ese de los bonos sociales, ¿no? Porque cuando hablamos de bonos verdes, bueno, más o menos ya tenemos un marco de juego establecido, ¿no? Y eso, pues, bueno, ayuda a todas las partes. Y creo que es un muy buen ejemplo de, bueno, cómo encajamos un, bueno, no sé si instrumento financiero dentro del ámbito este de la transición justa, ¿no? Para que pase lo mismo con los bonos sociales, pues, bueno, pues tendremos que definir un marco de juego, pues, similar. Y en ese ámbito, pues, seguramente es más difícil. Pues seguramente, bueno, he hecho un poco Marisa también, ¿no? En la parte medioambiental, pues igual siempre es como mucho más fácil, más medible, más, no sé si más objetivo o no, pero bueno, más medible seguramente sí, que todo el ámbito social. Entonces, bueno, hasta que no tengamos un poco de avance por ese lado, pues creo que toca esperar de momento. Sí, porque además, me meto yo aquí. Fijaos lo que nos ha pasado ahora que con el tema de MiFID, ¿no? y la clasificación de la elegibilidad de los productos según MiFID, ¿no? Porque una cosa es FDR, hiciéramos artículo 8.9 y esto ya... Y ahora tenemos que hacerlos elegibles los productos, ¿no? Para que la gran banca, la distribución bancaria pueda llevar los productos financieros a los clientes, y hay 3 pilares de elegibilidad. Tenemos el porcentaje de inversiones de actividades alineadas con taxonomía, el porcentaje de inversiones sostenibles según una definición que nos dio el reglamento de divulgación, y luego tenemos la gestión de los principales impactos adversos. Bueno, pues en los bonos verdes que ya existen en el mercado, y sabes que además la Comisión Europea ha hecho también un marco de bonos verdes, ¿no? Que es muy similar, de hecho, al voluntario que ya existían en práctica de mercado. Pero resulta que los proyectos, tenemos que estudiar ahora que los proyectos que están financiando esos bonos verdes, si realmente esos proyectos están alineados con la taxonomía o no. Y no está siendo muy complicado las emisiones en secundario, es decir, el papel que ya hay, saber si esos proyectos, esas actividades que están financiando están realmente alineados con taxonomía. Está siendo tan complicado que nosotros en un primer momento hemos decidido ir a buscar al emisor, no al proyecto, porque por lo menos al emisor tenemos la certeza de que lo podemos analizar, pero el proyecto no hemos encontrado proveedores que nos den seguridad sobre la alineación del proyecto financiado con taxonomía. Entonces, en las nuevas emisiones sí, pero en las existentes, porque claro, cuando tú eras emisor, no emitiste en función de una taxonomía, ¿vale? Entonces, y esto lo relaciono con lo que comentaba Ingeru. En el momento en que haya una taxonomía social, eso ya hará que el emisor, tú ya emites un bono y lo alineas ahí, ¿no? Pero yo creo que por otra parte va a ser muy interesante, porque creo que es más intuitivo para el usuario final, y hay mucho más interés en la parte social que en la parte climática, porque la parte climática al final acaba siendo como mucha matemática, ¿no? Conceptos además muy áridos, ¿no? De emisiones, de intensidad de carbono, de tal, que no son... Sin embargo, lo social es mucho más intuitivo, ¿no? Y yo creo que es mucho más visible para el inversor. Y yo sí que espero, igual que durante la pandemia hubo un gran desarrollo, porque obviamente hubo una gran emisión dirigida a frenar el impacto de la pandemia y hubo un gran desarrollo de bonos sociales, yo espero que cuando tengamos una taxonomía haya ahí un gran impulso en producto más social. Sí. Pues muy bien, Marisa, muchas gracias. ¿Vosotros queréis comentar alguna cosa o Sí, pasamos si para me otra? permites. Sí, por favor. Es verdad que necesita ese impulso, como vienen de decir mis compañeros, de la regulación, pero también pensamos o pienso que van a recibir un impulso estos bonos sociales a futuro, porque cada vez se están viendo más emisiones. Por ejemplo, los bonos en LATAM
pues son muy recientes, son casi que de reciente creación. En España se empezaron a emitir los del ICO en 2015 y casi que van a una partida por año. Es decir, hasta ahora no han sido tan comunes y es verdad que la regulación no les ha ayudado tanto, pero a futuro, pues si aunan la regulación con mayores emisiones y que no solo provengan de países que estén bien posicionados, sino también de aquellos que de verdad lo necesiten, que necesiten esa redistribución, pues yo creo que puede mejorar mucho el panorama. Muy bien. Nada, pues yo simplemente ratificar un poco lo que han dicho, ¿no? La importancia de la información, la regulación. Lo que iba a comentar es que a pesar de que todavía no está del todo claro qué es eso de un bono social, el mercado está creciendo bastante. Entonces, bueno, pues son buenos indicativos, ¿no? De que al final hay un apetito ahí y que inversor, ¿no? Y que, bueno, pues que en el momento en el que pues, las cosas estén más claras, pues yo creo que también es un instrumento con mucho futuro. Muy bien. Oye, y como estamos hablando de regulación, ¿creéis que la nueva regulación va a ayudar a que la inversión se dirija más a la transición justa? Sí, ya estaba. Bueno, eso es un tema muy interesante y de hecho nosotros estamos investigándolo con algunos artículos, algunas investigaciones, ¿no? El impacto que tiene o que está teniendo, por ejemplo, la SFDR desde marzo del 21 que entró bueno, está entrando, ¿no? Todavía, pero como, sí, eso es. Pero bueno, y cómo este tipo de normativas o shocks exógenos, ¿no? a la información pura de las carteras y de las empresas afecta, ¿no? Y bueno, hay algún estudio por ahí que identifica que sí, ¿no? Que es un, o sea, ese efecto de la regulación pues ha permitido que las inversiones sean más sostenibles, es decir, que las carteras de los fondos, por ejemplo, incorporen empresas más sostenibles y que los flujos de los inversores vayan hacia fondos más sostenibles. Pero nosotros estamos corrigiendo determinadas tendencias previas y no se ve tan claro, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema muy interesante que habrá que seguir estudiando, cómo realmente si las regulaciones están consiguiendo su papel fundamental, ¿no? Que es que se canalicen, ¿no? De alguna manera los flujos hacia empresas más sostenibles. Bueno, es que yo creo que tenemos que diferenciar SFDR es una regulación de divulgación, es decir, es una regulación de transparencia. Es simplemente una regulación que lo que nos hace a los gestores de fondos es explicar cómo tenemos que contar lo que hacemos. Sí, sí, pero... Es cierto que ha creado luego una clasificación que no estaba ni siquiera, no se perseguía, pero lo único que nos dice es cómo tenemos que contar lo que hacemos. Obviamente, al explicarte cómo tienes que contar lo que haces, también nos ha originado una transformación en la forma que abordamos la gama de producto, ¿no? Pero yo creo que realmente lo que va a marcar la diferencia y va a ser más a futuro va a ser, por una parte, en que al año que viene las empresas van a tener ya que reportar según taxonomía. Por otra parte, nosotros vamos a tener el nivel 2 de SFDR, donde vamos a tener que dar muchos más detalles, ¿vale? Y sobre todo MiFID, donde vamos a tener que ir al inversor a preguntarle si tiene preferencias sostenibles. ¿Quiere eso decir que porque le preguntemos al inversor las empresas van a ser más sostenibles? No, o sea, claramente. Pero bueno, las empresas van a estar obligadas ya a divulgar taxonomía y a contar una serie de cosas en el futuro, ¿no? Nosotros como gestores ya intentamos que prácticamente todo lo que hacemos, y desde luego todo lo nuevo, porque nadie habla de los costes de transformar carteras existentes y hacerlas sostenibles, ¿vale? Hay veces que simplemente no tiene sentido hacer eso porque, o sea, los procesos de inversión son los procesos de inversión. Si tú los cambias, tienes que ir al regulador y decirle, señor regulador, he cambiado esto. O sea, pero yo creo que de cara a futuro sí que vamos a ver cada vez más divulgación y más preocupación por la sostenibilidad. O sea, a mí me da la sensación de que muchas veces queremos que esto esté hecho ya y es que estamos empezando. Es que estamos empezando. Y esto no es nada fácil y no hay ejemplos que seguir, es decir, y lo estamos construyendo todos juntos, ¿no? Por eso a mí yo siempre hago un llamamiento a la flexibilidad. Y muchas veces también decimos, bueno, es que necesitamos marcos, pero es que a veces los marcos cuando son demasiado estrictos frenan la innovación y frenan la flexibilidad. Y cuando tú estás haciendo que algo nazca, necesitas ser muy flexibles, ¿no? Entonces,
es un poco complicado el equilibrio es entre regulación y innovación, ¿no? O sea, Europa regula mucho y por eso igual innovamos menos, ¿no? O sea, ¿no? Versus Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de la regulación, y yo llevo muchos años en esto, más de los que ya llevo muchos años porque ya soy mayor, y nunca había visto a la regulación tirar por delante. Es decir, la regulación es la que está creando tendencia. En mercados como el español, aquí no hay tradición de inversión sostenible, ni hay tradición de consumo sostenible. Y siempre hemos abierto mucho el grifo y no hemos reciclado y no, o sea, yo cuando era pequeña no había ni papeleras en la calle, señoras y señores, ¿vale? Entonces esto es muy nuevo. Entonces, bueno, pues necesitamos tiempo para que vaya pasando, ¿no? No sé. Sí, yo muy breve. Yo estoy de acuerdo con Guillermo. Yo creo que va a haber una incertidumbre a muy corto plazo ante tanto nuevo cambio de regulación, tantas nuevas regulaciones que se van superponiendo, van dejando obsoletas a las de antes, y sobre todo tiene que haber y va a haber un cambio en la forma de vender productos y de invertir, porque sobre todo poniendo foco en la que viene próximamente, en esa modificación de MiFID II que entrará en vigor en agosto, pues esta hará que ya no se pueda ofrecer todo tipo de producto al inversor si este marca en la casilla pues un no cuando se le pregunta por inversión sostenible, o un sí. Sobre todo si marca ese sí, ya habrá mucho producto en su cartera que ya no podrá ser accesible, o el inversor ya no será elegible para mantenerlo. Por lo que incertidumbre yo creo que sobre todo es la palabra. Me gustaría lanzaros brevemente una cuestión que ya ha salido varias veces, y es, ¿tenemos definido lo que es transición justa? Estamos muy lejos de tenerlo definido. ¿Habría que definirlo? ¿Qué os parece? Terminológicamente, el sistema de transición justa lo tenemos claro. No, bueno, cada uno de nosotros sí, seguramente, pero seguramente no es algo compartido. Pero bueno, es un poco, no sé, pues la propia naturaleza actual de la inversión sostenible es un poco eso también, ¿no? Cada uno tenemos nuestra definición, ¿no? Aquí cada maestrillo pues tiene su librillo. Que eso, per se, igual tampoco es malo, decía Marisa también, ¿eh? Al final, bueno, pues tiene sus, ¿sabes? O sea, que por un lado cierta definición, e igual para este ámbito de la transición justa, pues, bueno, no sé si llamarlo nicho o más especial igual, ¿no? Puede ser igual algo más de ayuda, pues que haya un poco más de concreción, pero bueno, nunca sabes. También, no sé, que cada uno que avance por su camino, pues tiene también sus aspectos positivos. Pero seguramente el regulador no está muy cómodo con eso. Seguramente quiere que todos vayamos por el mismo camino. Lo decía Marisa antes, el tema de que en Europa la regulación va por delante y no sabemos si eso es lo mejor. Podemos bueno, llegar a un exceso de regulación fácil. Bueno, o podemos estar ya en exceso de regulación. Bueno, nadie está hablando efectivamente de los costes del exceso de regulación. Y no solo, fíjate, ni siquiera los costes, que son muchos, ¿eh? Pero incluso a nivel corporativo, los frenos que nos ponemos por los frenos, incluso no solo los costes económicos, que son muchos, pero incluso a nivel corporativo, los miedos que tenemos por no incurrir en greenwashing, por no incurrir, claro, porque estamos pisando arenas movedizas, hay muchas cosas que no están definidas, entonces es muy fácil incurrir en inconcreciones o en errores o en... y eso atenaza de nuevo la innovación y atenaza el desarrollo, ¿no? A la vez es cierto que necesitas marcos de actuación, y los marcos te los tienen que dar, los marcos tienen que ser públicos, ¿no? Y de las agencias multilaterales tenemos los ODS, tenemos los planes de la Agenda 2030, tenemos el presupuesto europeo destinado en gran parte, ¿no? a la transición, a la digitalización, a la parte de transición ecológica, pero también tenemos la parte de transición justa. Es decir, tenemos marcos en los que nosotros nos podemos mover.
Lo que pasa es que tenía que estar todo como muy cuantificado, es decir, oye, ¿cuánta inversión necesitamos para erradicar la pobreza? ¿Cuánta inversión Y eso es que, Fernando, es una tarea que, o sea, es realmente, vamos, Hombre, prácticamente inabarcable. yo en eso lo he comentado muchas veces. Es que también tenemos que ser conscientes de que estamos empezando. Estamos empezando. Cuando hablamos, por ejemplo, de, oye, ¿cómo se está dando la información ISR, etcétera, etcétera? Oye, vamos a ver. En los años 30 del pasado siglo aparecieron las primeras normativas contables, cuando la contabilidad tal como hoy la entendemos es del siglo XIV. Y hasta los años 30, después de la crisis del 29, no aparece normativa contable. Entonces, que pasaron muchos siglos hasta que se dijo esto vale y esto no vale. Y era una especie de consenso general. Bueno, hasta entonces funcionaba todo como un consenso general. En todo este tema de la información no financiera yo creo que vamos mucho más rápido. Vamos mucho más rápido, vamos sin lugar a dudas. Entonces, hombre, que hay muchas cosas mal, pero ya iremos haciendo, ¿no? Oye, ya nos hemos pasado completamente el tiempo, pero hay una pregunta que yo le quería hacer a Marisa. Por favor, Marisa, sé lo más breve posible, porque es un tema que yo creo es muy interesante. Al final, los inversores institucionales en los mercados emergentes, que era el tema que tú tratabas, ¿tienen interés? ¿Realmente los institucionales están interesados en los mercados emergentes? Así brevemente. Breve sí que tienen interés porque fijaos, venimos de ya varios años de políticas monetarias muy flexibles, muy relajadas, con muy bajos tipos de interés, con una dificultad de generar rentabilidad, y los mercados emergentes ahí ofrecen una oportunidad de retorno muy interesante para ellos. Como os decía al principio, el gran problema, la gran barrera de entrada ahí para los inversores institucionales es el riesgo. ¿Vale? El nivel de riesgo, que normalmente no se puede asumir, o sea, y además esos niveles de riesgo, por ejemplo, a las compañías de seguros les penaliza por solvencia, y por eso tenemos que vehiculizar y reestructurar los niveles de riesgo para que permita a los inversores institucionales entrar. Si me preguntas, oye, ¿los inversores institucionales están interesados en el impacto que generan positivo en mercados emergentes? Yo te diría que sí, que también y cada vez más. Es decir, que hay un interés de rentabilidad financiera, ¿vale? Porque tienes ahí una prima obvia de riesgo respecto a mercados desarrollados, y a la vez le unes esa rentabilidad derivada del impacto positivo, ¿no? Y sobre todo en mercados más ilíquidos donde ese impacto es mucho más trazable y medible y palpable, ¿vale? Entonces, sí. Pues muchas gracias, Marisa. Muchas gracias a los cuatro ponentes, que yo creo que habéis mantenido una conversación realmente muy interesante y que nos ha podido hacer a todos reflexionar sobre bastantes cosas. Y ya nos pasó completamente el tiempo, entonces le voy a dar la palabra a Nayara Tobalina, la directora general de Eustovinis Alumni, para que despida la sesión. Vamos, Fernando. Egunon de Nori, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de SpainSIF en la organización y apoyo de esta sesión, que esperamos, ¿no?, que sea la continuación de otras próximas que permitan continuar con el desarrollo de la estrategia privada de la Agenda 2030 y sus ODS, así como la referencia a 2050 para una economía mundial neutra en emisiones. También agradecer a Fernando Gómez Bezares por haberme invitado a clausurar esta jornada y además pues, por haber organizado esta mesa redonda. También a los ponentes por vuestras aportaciones y, por supuesto, a todas las personas que estáis aquí, ¿no?, acompañándonos esta mañana. Voy a ser breve porque efectivamente nos hemos pasado de tiempo, entonces, pero sí lo que quería era subrayar, ¿no?, algunas cosas que creo que son de gran importancia, ¿no?, en la temática que nos trae aquí hoy, ¿no?, que es la transición justa a través de las finanzas sostenibles. Entonces, bueno, la situación actual ya no es la que era hace 5 o 6 años, ¿no?, cuando se hablaba de inversión sostenible y se pretendía abordarla con la integración de factores ESG como una herramienta de oportunidad que complementaba, ¿no?, el análisis financiero tradicional. Ahora dicho análisis es una necesidad para las empresas y bueno, es bastante más completo, ¿no?, contemplando más variables y riesgos potenciales como exigencia y valor añadido de y para los inversores de ESG. Esto permite conocer
qué productos están más protegidos contra los peligros vinculados a cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno que no están siendo gestionados por las compañías inversoras. Existe ya un nuevo Plan Nacional de Finanzas Sostenibles que persigue cambiar el ecosistema financiero actual, lo que representa el respaldo del sector público en la incentivación de un marco legal que garantice la confianza de los inversores hacia los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Sin embargo, y aunque el desarrollo de la financiación a actividades medioambientales y socialmente sostenibles está siendo acelerado y la demanda o apetencia de activos ESG es creciente, todavía no falta mucho por hacer en este campo. Por un lado, el volumen de recursos captados y destinados a este capítulo no es suficiente para financiar la inversión necesaria para la transición climática que está planteada en los últimos acuerdos internacionales. Por otro lado, todavía sigue sin ultimarse una definición clara, estable y global sobre lo que es verde por la falta, ¿no?, comentaban nuestros compañeros, de una taxonomía y normativa mundial de riesgo medioambiental. Y, sin embargo, las empresas que no se adapten a este contexto, pues bueno, quedarán obsoletas. Recordar que la reputación de las entidades está muy vinculada a la forma en la que éstas abordan su gobernanza, por lo que su riesgo financiero depende mucho de las actuaciones, medidas y protocolos que asuman en esta materia. La rápida evolución de este epígrafe siempre complica la valoración adecuada de su información, que sin embargo es también necesaria para evaluar un seguimiento correcto del impacto de su puesta en práctica. Por tanto, la estrategia de trabajo está planteada y se supone correcta hasta el momento. La tarea restante sigue siendo muy amplia y va diversificándose con las nuevas consideraciones y enfoques adicionales. Pero también se enriquece y nos motiva a ir completando nuestra visión y análisis de una forma más madura y completa. Parece que este es el camino correcto, ¿no?, a seguir durante los próximos años. En este sentido, nos enfrentamos a un gran reto que tiene que subsanar el sector financiero y tiene que ver con el talento. Hasta ahora este sector, no hemos hablado de talento aquí, pero es verdad que yo no quería dejar pasar, estando en la universidad, ¿no?, este aspecto. Este sector no tenía muchos profesionales expertos en temas medioambientales y, sin embargo, ahora es una necesidad contar con un mayor número de especialistas que contrarresten el llamado, ¿no?, greenwashing, que vende, ¿no?, una imagen de sostenibilidad pues que no es real. Por último, el gran reto es que en este campo de la transición justa, ¿no?, es que corremos el riesgo de que con toda la urgencia climática de repente saquemos capitales de forma masiva de industrias que son esenciales para el tejido productivo y que sufran los mercados laborales. Por eso es importante medir el tiempo para redibujar y rediseñar esos sectores que están siendo trastocados con la transición hacia modelos más sostenibles. Un gran ejemplo lo tenemos aquí en el País Vasco, donde la industria marrón ha jugado un papel primordial y Euskadi tiene como reto convertirse en un referente industrial y tecnológico en la generación de energías renovables, eólicas, de biomasa, solar, fotovoltaica, geotérmica y marina. Es decir, convertirse en una Euskadi verde como oportunidad para fortalecer la competitividad de la estructura productiva, integrando los criterios medioambientales como un factor competitivo para crear valor. Así que, bueno, pongámonos, ¿no?, manos a la obra, trabajemos y luchemos en aras a conseguir esta transición justa a través de las finanzas sostenibles. Bueno, hasta aquí mi presentación. Entonces, si os parece, a continuación tenemos preparado un café donde podemos seguir conversando con todas las personas que habéis participado en este acto. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber acudido a esta sesión. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias a SpainShift, muchas gracias a todos los ponentes. Y bueno, eskerrik asko y hasta pronto.